Hola, ¿qué tal? Bienvenido a Letras Habladas. Hoy es el episodio número 3. Muchísimas gracias por estar pendiente de lo que hacemos, por todos los comentarios que hemos recibido acerca de los dos programas previos que tenemos. Recuerda que nos puedes escuchar todos los martes, ya sea en YouTube o en nuestros canales de podcast como Spotify y Apple Music. Estoy, como siempre, acompañado de Aranza Sánchez, nuestra responsable de contenido multimedia de Filosofía Novel. Ari, bienvenida. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están? Estoy otra vez muy emocionada por estar por acá otra semana más. ¿Qué tal? ¿Cómo te fue en la semana? ¿Qué tal? ¿Qué tal tu semana? Antes de empezar de Bien, lleno. todo tranquilo. La verdad estuve también leyendo como un poquito de los temas que íbamos a hablar hoy y también pues con cosas de la escuela, con la parte ya de la titulación, ¿no? Que luego nos toca, que es la parte más difícil, ¿no? La que Pero todo, todos queremos llegar y cuando sí, estamos nadie queremos vivir. a la mera hora ya dices, ay, no, ¿por qué estudié esto? Pero a todos nos pasa, a todos nos pasa. Son gajes del oficio. Pero Sí, pasa rápido, solo un añito y ya. sí, Eh, rápido se pasa. bueno, en el capítulo anterior, cuando concluíamos el tema, llegamos a... Ari propuso una temática muy interesante por el día de hoy. Quizás se puede dar una idea un poquito por lo que está aquí atrás acompañándome. Pero antes de ello, bueno, Ari, platícanos cómo es que llegamos a ese tema, por qué se te ocurrió, qué es lo que te inspiró a hablar de y de qué vamos a hablar. No, vamos a hablar de, justo como lo mencionamos en el capítulo anterior, un poco de los mitos que giran en torno a la Edad Media. Este tema, pues creo que tanto a Miguel como a mí nos gusta, ¿no? Y bueno, yo lo pensé más en el sentido de que yo la verdad en la carrera, normalmente en las materias pues te enseñan filosofía griega y luego se saltan literalmente toda la Edad Media y te empiezan a enseñar desde Descartes, luego Bacon, Locke y todos esos autores que siguen después, pero toda esa parte de la Edad Media se la saltan. Entonces eso es algo que en un momento me llamó la atención. Yo ya había escuchado mucho de un filósofo que se llamaba Santo Tomás de Aquino, y me decían que si quería verdaderamente entender súper bien a Aristóteles, podía ser también como a través de él, ¿no? No solamente leyendo a Aristóteles mismo, ¿no? Que obviamente para entender a un autor tienes que leerlo a él, ¿no? Pero también sirve muchísimo leer a otros autores que han hecho críticas respecto a sus obras. Entonces, pues leyendo un libro que se llama El pensamiento de Santo Tomás de Aquino, que de hecho lo tengo acá, hablaba un poco de cómo la gente cree, ¿no? Que la Edad Media es una etapa oscura en donde se dieron, más que avanzar, se dio como un retroceso. Entonces, que no hubo avances científicos, que básicamente todo lo que se había logrado durante durante los griegos y todos los descubrimientos y toda la filosofía que se gestó ahí, desapareció completamente y lo que hizo la Edad Media fue como tergiversarla, ¿no? Y hacerla como propia, pero digamos desfigurándola. Entonces, creo yo que eso no es cierto y cuando uno va leyendo a los filósofos que pertenecen a esa época, te das cuenta de que más bien provienen de otros prejuicios, ¿no? Y pues es como muy, muy triste todo eso porque al final es una época entera, estamos hablando de un periodo muy largo de tiempo y entonces te pierdes muchísimo, ¿no? De todo el conocimiento que pues se gestó en todo ese tiempo, ¿no?
Sí, bueno, antes de comenzar, off topic, el libro que les mencionó Ari lo vamos a poner a quien le interese en los enlaces de la descripción, pues para que lo vean, lo consulten y pueden adentrarse un poquito a Santo Tomás, el pensamiento. Y algo que suena súper interesante y que a lo mejor a mí me pega mucho es que siempre, o a lo mejor yo por mi formación un poquito en cuanto a las ciencias religiosas, cuando piensas en Santo Tomás o piensas en San Agustín, y lo vinculo más, o en mi inconsciente viene más la idea o la palabra teólogo, y no la palabra filósofo. O sea, son filósofos, por supuesto, pero siempre nos quedamos con esa impronta. Bueno, como les comentábamos y adentrándoles, aquí está la Suma Teológica, que es el trabajo más importante de Santo Tomás de Aquino, y por acá tenemos a San Agustín y sus confesiones. Es el primer trabajo introspectivo de la historia, es una forma de acercamiento, pues, no tanto a lo mejor a lo dogmático, a lo estructurado, pero sí al pensamiento real de la persona, en este caso de San Agustín. Y como dices, tanto para entender, los griegos, o más bien ellos, Tomás y Agustín, emanan directamente de Aristóteles, emanan de Platón, de los herejes, de esos herejes blasfemos para muchos en la Iglesia Católica. Y curiosamente, esa edad oscura, o esa edad media, trae muchas cosas que también traen cosas buenas, traen cosas favorables, también trae la otra cara, ¿no? También, por supuesto, cualquier era, cualquier época, no importa de cuál hablemos, tiene esas dos contraluces. Por eso mismo quisimos abordar esta temática, quisimos darles como que esa cara, no iluminar la Edad Media, pero sí como que tratar de despejar un poquito algunas dudas. Mm, ¿Qué es lo primero, Ari, que tú como que descubriste o se te iluminó cuando quisiste acercarte a la Edad Media? Que es como que, ¿qué es lo que primero te impactó en esos mitos, en esa tribulación que siempre hay para hablar de la Edad Oscura de la historia? Pues yo creo que lo que más me impresionó en ese momento fue que cada autor, como tú dices, al final lo que tratan son temas relacionados con Dios, entonces mucha gente lo asume como que todo el pensamiento que se dio ahí nada más giró en torno a la fe. Y, por ejemplo, yo lo vi muy marcado en Santo Tomás de Aquino, aunque yo sé que pues no fue el único, pero me di cuenta de que la fe tenía una parte también o un aspecto racional, y eso es algo que no te hacen ver en la universidad, ¿no? En la universidad te dicen básicamente que tanto los filósofos o los teólogos o los autores que ven ahí, todo gira en torno a la fe, entonces como que no hay una parte racional. En realidad te das cuenta de que todo lo que ellos escribieron está muy bien pensado, muy bien razonado y que en realidad su pensamiento es muy complejo, ¿no? O sea, no es tan fácil agarrar, no sé, la Suma Teológica, ¿no? De Santo Tomás de Aquino y leértela, sino que tienes que tener todo un contexto para poder entenderla y no es tan fácil digerirla, sino que realmente tienes que profundizar mucho y también pensar demasiado para poder entender como todos esos argumentos. Entonces, eso fue lo que me impresionó, ¿no? La cantidad de racionalidad que le meten y saber que también había una conciliación importante ahí, ¿no? Entre fe y razón y que no necesariamente estas se excluyen, lo que posteriormente también va a derivar como en un debate a lo mejor que nosotros, si nos colocamos en la Edad Media, vemos a lo mejor muy lejano, pero es como el debate de la ciencia, ¿no? Y de la fe o de la religión, pero en realidad son cosas que se gestaron ahí mismo, ¿no? En la Edad Media y a lo mejor nosotros por desconocimiento, por ignorancia o porque justamente no te lo enseñan tanto, no lo sabes. Y es que hay algo importante, y a lo mejor desde el punto de vista filosófico se olvida, o desde el punto racional o no racional, desde el punto mundano también se obvia, pero hablando en particular de la fe cristiana, la teoría dice que la fe cristiana es la conclusión racional a lo que llega el ser humano. O sea, un creyente, un cristiano como tal, o sea, lo que debería de ser, se supone que se acerca y cree, no solo porque se lo dicen, sino porque su razón llegó a esa conclusión. Y eso es algo que, quizá por esa inercia de la religión, quizá por esa inercia
del catecismo, y que se le enseña a los niños, y que cómo se va formando a lo mejor un creyente, se obvia. Y también a veces desde la misma base creyente, ¿no? Es como yo solo tengo que creer porque pues, me lo dicen que lo crea, pero no llegando a o porque crees precisamente que hay ese conflicto de fe con razón, cuando no, cuando de alguna otra manera son hermanas o se hermanan de cierta manera. Simplemente, por ejemplo, poner a Mendel, el padre de la genética, era sacerdote. Eh, quien postuló la teoría del Big Bang era sacerdote. Entonces, cosas que quizá podríamos decir desde este lado, bueno, ahí nos saltamos muchos años, ¿verdad? Pero quizá podemos decir como un genetista, como un astrofísico, un cosmólogo, pues va a decir que hay una explosión, ¿no? Del Big Bang. ¿Cómo va a ser un creyente? Y es cuando llegas a esa conclusión. Y cuando la razón, desde el punto de vista de la fe, se supone, y debería la razón asombrarte y por tal llevarte como consecuencia de la fe. Es donde descubres la inmensidad de algo o de alguien en ese sentido, porque en la fe cristiana ese es el encuentro con alguien, no con algo, diferente a otros tipos de espiritualidades. Cuando te das ese acercamiento con ese alguien, en donde el ser humano se descubre pues, pequeño, ínfimo, es que llega a la conclusión de que hay algo que es infinito, que es supremo, consecuencia trae todo esto. Pero quizá algo de lo que se le achaca, y vamos a hablar mucho de religión católica, porque bueno, desafortunada o afortunadamente en esta edad, en esta época, lo que premiaba era la Iglesia Católica como tal. El punto es aquí que la Iglesia Católica tomó mucha injerencia en la vida pública y privada de las personas. Pero hay algo interesante en respecto a lo que es la teología, lo que es el conocimiento. Las únicas personas que se acercaban al conocimiento tenían que ser o religiosos, o monjes, o frailes, o religiosas. Y ellos nos trajeron, de entre otras cosas, el pensamiento griego, lo latinizaron, y por consecuencia, pues lo hicieron posteriori, más, o sea, no lo acercaron, lo mantuvieron. En ese sentido, ahí me imagino que tu primer acercamiento a los pensamientos clásicos, a los pensadores clásicos, pues fue por la vía latina, a lo mejor, o por la vía griega. ¿Cómo fue ese acercamiento a esos clásicos que rescataron de alguna manera o preservaron toda esta ideología, toda esta edad oscura, todos estos frailes, monjes y benedictinos y todo ese club de Toby que estaba encerrado? Sí, pues sí, más que nada o sea, por la formación que llevé, pues llegas a todo eso a través de los griegos, ¿no? Y es conforme vas leyendo más cosas que te das cuenta de que no solo son los griegos, ¿no? Sino que más bien los griegos, quizá cronológicamente se dieron primero, pero al final, pero recordemos que con la caída del Imperio Romano, el continente europeo se dividió en dos, ¿no? En Occidente y en Oriente. Entonces, pues todos esos textos que se tenían de los griegos se perdieron demasiado. Entonces, si no hubiera, si en el caso de los monjes y los monasterios no hubieran recuperado todos esos textos, en realidad lo que yo leí no hubiera llegado a mis manos, ¿no? A lo mejor no estaría leyendo yo eso, sino estuviera leyendo pensadores netamente latinos, ¿no? Entonces, pues sí, es importante como esta parte de ir relacionando los griegos, pero también cómo se va metiendo ese pensamiento griego, más bien cómo se va latinizando, ¿no? Y qué injerencia tuvo dentro de, por ejemplo, en este caso, el Imperio Romano, ¿no? Porque al final, si no se da, si no, bueno, más bien el conocimiento que tenemos hoy es justamente por esa recuperación de esos textos, ¿no? Pero al final nosotros tendemos a ver nada más como griegos, luego hay un hueco en donde no sabemos qué pasó, y al final ya nada más el pensamiento que se dio posterior y creemos que no hay relación alguna, pero en realidad pues todo va en un cierto orden lineal. No sé, me imagino que a lo mejor tú te acercaste más a los latinos primero o a los griegos o cómo fue ahí. Un poco a los latinos, de hecho yo llegué con los padres de la iglesia, que fueron mi coco en la universidad, Sí. fueron, pero sí, y invariablemente cuando llegas a ellos,
tienes que recurrir a las fuentes, tienes, como decíamos, tienes que recurrir a Platón, tienes que recurrir a esos conceptos del alma, esos conceptos que ellos nos inventan, y el pensamiento del alma, la idea de ese ser finito y todo, ese ser infinito y todo eso, pues emana de los griegos, emana de toda esta parte. Ellos lo cristianizan y redescubren entonces en esos herejes blasfemos que eran los griegos, que tenían un hálito de verdad, una verdad suprema que no habían descubierto y que solo a raíz de la iglesia llega, a raíz de Jesucristo lo ilumina, pero al final del día se concluye que hay una línea común. Ellos no chocan en ese sentido estricto, no es como que este no creía en Dios y pues lo vamos a atacar porque creía en Zeus y en todos los dioses del Olimpo, sino todo lo contrario. Son tolerantes ante lo diferente o ante las creencias diferentes, rescatan lo que se puede rescatar según su concepción y dejan entonces un lazo, reconociendo que hay una verdad en todos. De una otra manera, pues ellos se acercaron a la verdad de acuerdo a la concepción cristiana, simplemente a lo mejor con otro prisma, pero al final del día les sirve de base para llegar. Y como dice Sari, parte de todos esos acercamientos después con los clásicos, no lo tuviéramos si no hubiera habido personas que no tenían nada que hacer, más que estar guardaditos, porque literalmente era eso, o sea, las personas de afuera, las personas que no estaban en el monasterio, se preocupaban por comer, por el día a día literal, se preocupaban por las guerras, se preocupaban por la peste, se preocupaban por tantas cosas que ya incluso damos nosotros por sentadas hoy en día, y que no tenían esa oportunidad de tener 5 minutos o 10 minutos para reflexionar, para pensar, para analizar. Y eso aplica no solo en el pensamiento intelectual, también en la ciencia. No había momentos como para ponerse a practicar, a ponerse a hacer ensayos, a ponerse como acá divagar en pensar en la inmortalidad del cangrejo, porque no iba a dar, o sea, o vivías o no vivías o te morías, o sea, literal. Y en ese sentido, desde la filosofía, tú que ya te acercaste, por ejemplo, a Agustín y luego a tu pensamiento normal, como por ejemplo Descartes, y que haces ese brinco, ¿no? De griegos a Descartes y luego llegas a Agustín, sin afán de criticar a Descartes, pero ¿cómo crees, o a lo mejor estoy criticándolo, no sé, cómo crees que, cuál hubiera sido una mejor, una visión más integral de Descartes? Porque Descartes casi dice, aquí llegué y mis chicharrones truenan y desde aquí para adelante ya todo gira y ya lo pasado es pasado, como dice la canción, y vamos para, así que reinventar todo, reinventar la rueda y darle un nuevo giro. En ese sentido, hay crítica a Descartes, piensas que, no sé, ¿qué opinión te da por ahí? Uy, pues mira, yo pienso que es un tema muy complicado porque por una parte reconozco la labor de Descartes y de hecho pues Descartes sí es un parteaguas en la historia de la filosofía, ¿no? Pero sí es un error quizá, y espero que aquí no me crucifiquen, pero o sea, creo que sí fue un error de Descartes, o sobre todo de los pensadores que vinieron después de él, pensar que Descartes verdaderamente rompió con la tradición de la Edad Media, ¿no? Porque Descartes dijo, a ver, hasta aquí todo lo que hemos pensado y reflexionado no es fiable, entonces hay que volver a empezar desde cero. Y entonces muchos atribuyen que Descartes fue uno de los primeros filósofos que realmente empezó a pensar desde la introspección. Y eso es completamente falso, porque como tú mencionabas hace ratito, la primera, yo creo que una de las primeras manifestaciones en que vemos que mediante la introspección se llegan a conclusiones importantes es con San Agustín, ¿no? En las confesiones, cuando él está escribiendo y está hablando con Dios y él empieza a hacer un recuento de toda su vida y dice, bueno, a ver, pasó esto, esto y esto, y empieza a hablar del mal, de cosas tan complejas como el mal, como el tiempo, ¿no? Te das cuenta de que en realidad ese pensamiento ya había estado presente antes, ¿no? En la Edad Media y quizá también pues con los griegos, pero como Descartes en realidad fue el que dijo, bueno, desde aquí vamos a dudar de todo y vamos a empezar otra vez, muchos han puesto a Descartes en un pedestal
y han creído que él ha sido el pionero de ese tipo de reflexión, pero quizá no, ¿no? Más bien ese es el peligro, ¿no? De cortar con ese tipo con esa continuidad que lleva la historia, ¿no? No es, pues, cortar y volver a empezar, sino es, bueno, o sea, claro que después, ya cuando lo vemos de manera, pues, un poco más a profundidad, nos damos cuenta de los alcances que tuvo ese tipo de pensamiento con Descartes, ¿no? Pero quizás sería mucho más rico volver atrás y decir, bueno, Descartes hizo esto, esto y esto, y obviamente su filosofía repercutió de una manera importante, ¿no? Y también influyó en muchos filósofos, pero al final, pues todas esas cosas también las podemos encontrar en la Edad Media. Y el no regresar a eso, quizá puede ser que perdamos una parte muy importante, ¿no? De incluso de retroalimentación o de cosas que podríamos incorporar ahora, ¿no? Tanto a la filosofía de Descartes como a la filosofía que vino posterior, ¿no? Quizás ahorita en los últimos años, bueno, en los últimos tiempos quizá, se ha dado más importancia a este tipo de reflexiones como las de San Agustín, ¿no? Y se ha empezado a valorar que, bueno, él fue también el que hizo este tipo de reflexión a partir de la introspección, pero, pues no sé, pienso también como en todos estos años, ¿no? En los que no se volteaban a ver la Edad Media y todo lo que pasó y el tipo de reflexiones que se dieron y todo lo que se perdió. Hay algo de lo que comentas, quiero tomar algunas cositas. La primera, y creo que va un poquito ligado a lo mejor a cómo se aborda no solo a la Edad Media, sino a los teólogos que son filósofos, o a los, más bien a los filósofos que son teólogos, porque en teoría, bueno, así se estudia de antemano la teología. Eh, cómo encasillas a lo mejor a una opinión y determinas si viene de un creyente o de no creyente. Y el ser creyente o el hacer una reflexión iluminado por Dios te puede dar una cierta valía o una cierta credibilidad o no en un plano académico. Por ejemplo, ahorita que hablas de confesiones, Agustín habla del mal. ¿Por qué no pensar que en ese diálogo con Dios, en lugar de que sea con Dios, es con tu conciencia, con su conciencia, con su introspección? Porque a lo mejor desde el plano académico decir, bueno, a lo mejor sí estaba rezando y estaba escribiendo en una oración, en un acto espiritual, pero desde el plano relacional, pues estaba hablando consigo mismo, estaba en un soloquio, ¿no? Estaba dialogando con sí. O sea, darle esa credibilidad a partir, no de ese diálogo con Dios, sino de esa introspección, en donde quizá podríamos entender a lo mejor si lo viéramos de esa manera, y como filósofos o como académicos, rebajáramos, se va a ir herejía, y a lo mejor a mí me van a tachar aquí los creyentes, rebajáramos a Dios a la razón y decir que toda la conversación que se tiene con Dios, desde el punto de vista teológico, se tiene con la razón. Quizás se podría hacer un parteaguas para ver a los teólogos de otra manera y darles pues ese rayito de credibilidad de que sí, también pueden filosofar. Del otro lado, de lo que comentas de Descartes, se me viene a la idea algo que es más fácil a veces destruir y volver a construir o resanar. Porque, por ejemplo, en ese sentido, Descartes, pues, destruye y dice, ¡pum! Y vuelvo a empezar. O hay otros pensadores, oye, y en otras cuestiones de la vida también, donde a veces resanas. Por ejemplo, y sin que se haga crítica a ningún gobierno, pero por ejemplo, a veces en programas sociales o en políticas sociales, a veces que es más fácil que llegue un político cualquiera y diga, voy a acabar con estos programas porque son corruptos, como voy a meter a estos programas, voy a ver qué es lo que hay de corrupción, la voy a sacar y voy a rescatar lo bueno y lo voy a mejorar y lo voy a trabajar. Porque ya tiene un proceso, porque ya tiene un trayecto, porque ya hay algo que se ganó. Creo que en ese sentido también lo podemos aplicar a la vida. ¿Por qué? Porque incluso académicamente se nos dice siempre, citen a las fuentes, a donde llegas, porque eso te da tanto el feedback que comentas tú, esa retroalimentación que es necesaria en un diálogo y más en este tipo de diálogos, en estas reflexiones filosóficas, como también a valorar lo que se obtiene, ¿no? Por ejemplo, en Oriente se hace mucho que es el respeto a esos mayores, ¿no? En ese sentido, como haciendo esa analogía.
respetar a los mayores, darles ese lugar, darles ese, pues, darles ese sitio de, tú dijiste esto, a lo mejor estabas mal, o a lo mejor el 90% de lo que dices no choca conmigo, choca con lo que quiero hacer, pero hay un 10% que nos puede servir y que desde ese 10% podemos trabajar. Y en esta idea, pues en esta temática se me viene muy bien lo que pasó con Filosofía en la Red recientemente. Filosofía en la Red, bueno, inició desde 2014, yo a los ministros desde 2017 y literalmente solo lo administraba, solo se compraba el dominio y la gente escribía y todo. Pero a partir del año pasado, a partir del 11 de septiembre del 2020, hubo una revolución. ¿Y qué fue? Cambiamos todos los conceptos, se cambió toda la idea, se apropió o me apropié propiamente del proyecto y le dimos una nueva visión. ¿Pero qué hice? ¿Qué se hizo? No destruimos. No dijimos, bueno, Filosofía de la Red queda en el archivo, queda olvidado, queda almacenado y adiós, gracias por servir. No se cambió el nombre, no nada. Simplemente se respetó lo que había y se construyó a base de eso y somos lo que ahora estamos. Y tan fiel a las fuentes somos que pueden entrar a Filosofía en la Red, hay una sección de archivo y pueden ver lo que éramos. Porque es respetar lo que hay, respetar lo que hubo, porque somos Filosofía en la Red y cualquier lugar o cualquier cosa, somos fruto de ese pasado. Pues respetar como que ese pasado, preservarlo, a lo mejor ya no, a lo mejor chocamos con todo lo del pasado, a lo mejor ya no nos gusta el pasado, pero simplemente decir, pues hay un pasado que se respeta, que se admira de cierto sentido, aprendemos de ese pasado y como que lo empujamos hacia algo nuevo. En ese sentido creo que aplica no solo a la filosofía, sino aplica a todos los ámbitos de la vida. No sé cómo ves esa parte, Ari, ya en planos más prácticos, no tan filosóficos quizá. No, pues súper de acuerdo, porque al final lo que dices, ¿no? O sea, lo que eras antes de alguna manera te lleva a lo que eres hoy, ¿no? Y tal cual como lo expresan algunas personas cuando se refieren a la historia, ¿no? El estudio de los hechos pasados te llevan también a no cometer los errores a lo mejor que se cometieron en un momento y no repetirlos. Entonces, y pues evidentemente hay esta parte que tú dices, ¿no? Esta parte de respeto y de trascendencia, ¿no? De recordar lo que hubo antes, no solo porque sirve para no cometer errores, sino porque pues es un legado, ¿no? Y es respetar eso que hubo antes de ti, porque como dije, ¿no? Aunque no lo veas, es lo que te va llevando a lo que eres hoy, ¿no? Entonces sí, creo que totalmente, ¿no? O sea, estoy totalmente de acuerdo contigo y creo que al final, eh, pues en este caso específico, ¿no? De, bueno, del Renacimiento que siguió a la Edad Media y de toda la filosofía posterior, trataron de no voltear a ver a la Edad Media, pero creo que, como dije, o sea, era un poco utópico no tratar de hacerlo, ¿no? Porque dijeron, bueno, no vamos a voltear a ver la Edad Media, pero sí nos vamos a regresar a los griegos. Pero cuando tomas a los griegos, tienes que tomar necesariamente a la Edad Media. ¿Por qué? Porque también es, eh, si tú quieres desarrollar muchísimo más lo que tomaron los griegos, entonces vete a los siglos que fueron posteriores a eso que pasó, porque el pensamiento ya está más desarrollado, porque hay nuevas perspectivas, porque el avance tecnológico también te sitúa en un lugar diferente desde el cual pensar. Entonces, terminaron haciendo lo que al final no querían hacer. Y por eso es que, a pesar de que nos falta mucho más por estudiar de la Edad Media, sí nos estamos regresando, ¿no? Ahorita. Y lo vimos mucho tiempo después, a lo mejor que era necesario regresarnos a toda esa filosofía, pero al final eso nos demuestra que sí, que mientras nosotros neguemos toda una historia o toda una trayectoria, al final vamos a tener que regresarnos, porque lo único que hacemos al avanzar y no regresar es un retroceso. No, y lo vieron, y como dices, el Renacimiento de una manera u otra, además, ¿no? Porque simplemente con las pestes aprendieron. A lo Exacto. mejor no lo manifestaban abiertamente de, ya no usamos esto, o nos bañamos, o tenemos ciertas medidas sanitarias, o hacemos estas ciertas cosas, nomás porque sí, o sea, porque habían aprendido de una situación, de una peste. Irónicamente, ¿qué sucede ahora, no? Regresamos a esa edad, ¿no? De cierta manera. Y vemos también, y algo que me da risa, y aunque en la filosofía de la historia se dice que no se vive como que doble vez o no hay como que esa repetición de hechos, que siempre
al menos siempre es algo nuevo. Irónicamente, pues lo estamos viendo de una u otra manera porque las conductas del pasado de las personas siguen siendo las mismas. Sigue habiendo gente que no cree, sigue habiendo gente que no se cuida, sigue habiendo medidas de protocolo como la sana distancia, que es algo que viene, no viene ahorita, no fue un invento del coronavirus, sino fue algo que siempre, que se sabe que funciona, porque precisamente venimos de ese arrastre científico de una u otra manera. Bueno, malo, defectuoso, no tan defectuoso, pero lo vamos emanando. Y como dices, si no, para que hubiera surgido todo ese boom renacentista, todo ese conocimiento se tuvo que rescatar de lo que vulgar, de lo que repetitivamente diría, pues bueno, se rescató de los conventos, se rescató, se preservó ahí. Y también las universidades que se fundaron, como Oxford, como Cambridge, como Salamanca, que fueron fundadas en la Edad Media, se mantuvieron y dieron pie a lo que hay hoy en día en universidades a nivel internacional. Y también estaba leyendo cuando estábamos investigando, antes las carreras universitarias duraban como 7, 8 años. Sí. Y sabían de todo. O sea, realmente un licenciado de en algo era casi lo que a lo mejor valdría ahorita un doctorado o una maestría. Y para maestrarte, para doctorarte, pues era casi vírtelas ahí. Y quizá por eso también, y por lo caro que era, muchas personas entraron a conventos, entraron a ese tipo de lugares porque era como que quiero estudiar, me gusta estudiar, pero no tengo dinero para estudiar. Pues digo que Dios me habló y me iluminó y pues me voy a meter de fraile. No lo es verdad, pero al final, afortunado o desafortunadamente para muchos, en este sentido, la iglesia en general, pues permitió que, contrario a lo que se cree, se mantuviera el conocimiento de muchas maneras. Y algo que me llama la atención, Ari, y pues, como que viéndolo, ¿por qué crees que, a lo mejor amena lo que dices de recuperar las fuentes y algo, crees que la boga El Señor de los Anillos, de Game of Thrones, de todos estos, haya influido de cierta manera que las personas les dé curiosidad por, por acercarse a lo que sucedió en la Edad Media? ¿O hay solo el factor que dijiste tu académico o hay otros factores que pudieran desembocar a darnos como que ese morbo de qué sucedió? Creo que ahí influyen esos dos factores, porque bueno, o sea, tanto el académico de decir, nos falta una pieza del rompecabezas, ¿no? Y esto lo podemos ver en la Edad Media, entonces a regresarnos, ¿no? Pero también creo que las películas o las series que han sacado también muestran como un lado un poco místico, oscuro de la Edad Media, y entonces eso creo que llama mucho la atención, ¿no? Que al final pues no está alejado de la realidad, ¿no? O sea, si nos regresamos como a todos esos a esa época, pues nos damos cuenta de que, por ejemplo, ahí se originaron también los arquetipos de los que hablaba Jung, o incluso se practicaba todavía esta parte de la alquimia, ¿no? Se hacían enciclopedias gigantes, ¿no? Hablando de animales mitológicos. Entonces, creo que toda esta obra mística también ha hecho que mucha gente voltee a ver, ¿no? A la Edad Media, ¿no? A lo mejor diría uno, bueno, pero ¿y dónde se queda la parte de todo el pensamiento, ¿no? La parte realmente, pues, rica, por así decirlo, académica, ¿no? Pero al final es una manera en que la gente se ha ido acercando y se han dado descubrimientos interesantes, ¿no? Porque, como digo, o sea, al final, eh, pues son cosas que se retomaron en otras ramas que a lo mejor no sabemos, como por ejemplo en el psicoanálisis con Jung o en algunas otras, pues no sé, como terapias que han funcionado también, como por ejemplo tan solo esta parte de los arquetipos, ¿no? Que son símbolos que se utilizaban en la Edad Media y que ya formaban parte de ese inconsciente colectivo. Entonces, todas estas partes como esotéricas, místicas, creo yo que han de alguna manera hecho que las personas volten a ver como más esa parte, ¿no? Además de, pues, no toda la parte académica, ¿no? ¿Y cómo separar, por ejemplo, la alquimia, ¿no? La piedra filosofal del colectivo y no sé, de Harry Potter y la piedra filosofal? ¿Cómo separar a lo mejor ese acercamiento a los dragones de Game of Thrones? Evidentemente no había dragones en el medio. ¿Cómo una persona normal, una persona de a pie,
podemos separar la idea de, me acerco a la Edad Media y aunque se sabe que implícitamente hay misticismo, hay magia, hay hechicería, hay alquimia, hay este pensamiento idolátrico también, este pensamiento, esta ceguera influenciada también ahí por la iglesia, donde lo dice la Biblia y solo lo que la Biblia dice, pues, así Ujú. sucedió. ¿Cómo lograr, al momento de acercarnos a esa edad, hacer esa separación, oyéndonos muy bíblicamente como Moisés con el mar, separar esas dos vertientes de dónde se queda lo místico, dónde queda lo racional y cuando están mezclados, cómo poderlos segmentar y quedarnos obviamente con lo que pues, nos interesa a nivel académico, a nivel intelectual. Ujú. Pues creo que ahí depende mucho como de cuando una persona se acerca como a, por ejemplo, supongamos que una persona se acerca a la Edad Media porque le gustan todas estas películas que tienen esa temática y toda esta parte mística, esotérica, creo que cuando te metes a estudiarlo y te metes a estudiar toda esa época, tú solo te vas dando cuenta de que no es como lo pintan, ¿no? Yo en algún momento me llegué a meter también como un poco a la Edad Media con esta idea, no por esa razón, pero sí con esa idea. Y cuando vas leyendo como más cosas te das cuenta de que hay muchas cosas que no son ciertas, ¿no? Y que las cambian totalmente para, pues sí, al final en una película lo que se busca es que mucha gente la vea, ¿no? Y que al final sea pues disfrutable, ¿no? Entonces sí le cambian algunas cosas, pero cuando una persona está realmente interesada en llegar al fondo de la cuestión, creo que te vas dando cuenta un poco y vas separando de, bueno, esto que mostraron en la película no es totalmente cierto y no funciona así, y hay cosas que cambian totalmente, pero hay cosas que sí son ciertas. Y creo que descubrir esta parte mística o así también es muy valiosa, ¿no? Porque recordemos que al final, pues en el pensamiento de Platón, muchos creen que nada más Platón nació y hizo filosofía así y ya, pero en realidad él fue a estudiar Egipto y fue a iniciarse en, este, en lo que en ese tiempo, bueno, recordemos que iba a viajar a Medio Oriente y ahí es el origen de la magia. Entonces, Platón estudió todas estas cuestiones y claro, para una persona que las escucha así o que las ve en una película, sí le parecen como súper interesantes pero al final sí revelan una parte muy cierta, ¿no? De la filosofía, que no nació exclusivamente en Grecia, sino que tiene toda una parte mística, esotérica, pero ahí habrá que pulir lo que entendemos por místico y esotérico, ¿no? Porque no es como estas películas que vemos o estas series tipo Harry Potter o así, ¿no? Pero creo que la gente sola se va a ir dando cuenta si se mete ya como más a leer a ciertos autores, se va a ir dando cuenta de que, bueno, hay cosas que son tal cual como vienen las películas y otras cosas que sí son ya como más cimentadas, pero no es como tú ves toda esa parte de cómo la gente ve esta parte místico, esotérica de la filosofía. Pues creo que lo que llama, lo que, como dices, lo que vende y lo terrible, y no sé qué tanto es ahí lo, lo bueno o lo malo, qué tanto cuando uno descubre que ahora sí que León no es como lo pintan y que no hay tanta magia o no hay tanto truco como lo veíamos, qué tanto pierde el interés, qué tanto pierde la chispa. Pero porque pasa, por ejemplo, en el pensamiento también teológico, ¿no? Cuando vas descubriendo cosas que a lo mejor la Biblia lo narra de una manera y te enteras de que es otra verdad. Sí. Hasta a lo mejor a ciertas personas les llega a chocar. Era como Ujú, que ese conflicto de yo siempre creí esto, yo siempre tenía esta idea concreta y de repente me dicen que no, que es una alegoría. ujú, Entonces pierdes como que la inercia. Igual pasa con todo, no ves una película de, no sé, cosa y basada en la vida real de alguien o no, así como basada en hechos reales, pero cuando te vas a los hechos reales, resulta que sí le metieron, no dos, tres cositas, le metieron a lo mejor el 60%, el 70% de la película es más guión que lo que es realidad. Y no sé qué tanto entonces corremos ese riesgo de perder como que no sé si te pasó a ti, por ejemplo, cuando dices que te acercaste con ese prejuicio, a lo mejor con esa idea de a lo mejor voy a encontrar más magia que razón. No sé si al momento de ver que
que sí hay magia, pero hay más razón, ¿qué tanto te pudiste desencantar un poco? Te fue como que el amor o la chispa, el romance en ese momento. Sí, pues es que sí, al final es una idealización, ¿no? Entonces tú entras con esa idea y luego se rompe y entonces tú dices como, o sea, pues por eso entré, por eso era mi interés, ¿no? Y luego de repente te cambian todas las cosas, pero creo que, eh, pues en mi caso fue más bien como de cuando me di cuenta de todo eso, por ejemplo, a mí me pasó mucho con lo de, con esta parte de la Edad Media, sí, pero también porque yo traía esta idea de Platón, ¿no? De que había ido a estudiar a Egipto y que entonces la filosofía no era únicamente griega, sino que tenía toda una influencia egipcia, fenicia y así. Entonces, sí fue como una decepción, ¿no? Porque yo decía, bueno, pero es que yo me lo imaginaba de otra manera. Pero creo que al final pasa con todas las cosas, ¿no? Y obviamente pues sí hay un riesgo, ¿no? Porque como era lo que platicábamos también la vez pasada, ¿no? Al final la gente se va por lo que más le atrae. Y en este sentido creo que pues muchas personas al acercarse a la Edad Media o a conocer estas cuestiones sí se han desilusionado y han optado por ya no seguir, ¿no? En ese estudio. Y esa es la parte como quizá triste, ¿no? Pero también si lo piensas como desde otra perspectiva, ¿no? Y dices, bueno, al final eh, creo que es mucho más interesante meterte como en todos estos argumentos, quizá místicos así, pero que ves que en realidad no son tan místicos, sino que tienen un trasfondo mucho más racional, se puede entender mejor, ¿no? Pero obviamente sí hay un riesgo, por así decirlo, ¿no? El hecho de que la gente se desencante de todas esas cosas que le parecían como mucho más interesantes, ¿no? Mucho más que se podían atribuir más a películas que esas personas tienen interés, ¿no? Pero al final, pues, si lo piensas, yo creo que, pues, no era un interés genuino, ¿no? O sea, porque al final si se hubieran metido a tal cosa o a la Edad Media o lo que sea y realmente les hubiera interesado, pues se hubieran metido muchísimo más, ¿no? Pero no sé, Se me viene a la cabeza el famoso no, oye, pero en Tinder eras güera y con ojos azules, ¿no? Y me pues sí, saliste trigueña, ¿no? Con uh-huh. trigueña con ojos azabache, ¿no? Pero, por ejemplo, haciendo un poquito, a lo mejor mundanidad tan tecnológica, creo que en ese sentido, por ejemplo, si te tocara la vista güey con ojos azules y te tocó tigreña, creo que vas a descubrir, como dices, el interés genuino, porque vas a ver si realmente lo que te interesó fue el chat que tuviste con ella para llegar a lo mejor a la cita y todo lo que desencadenó el que sea realmente que te interesa la persona. O sea, a lo mejor me voy a escuchar muy, muy utópico, muy fumador, pero el que realmente te interesa la persona, el que te interesa la esencia, ahora sí que el ser, o realmente te fuiste solo por el cascarón. Pues en ese sentido creo que aplica en todo, ¿no? O sea, a lo mejor sí se te va a presentar atractiva la magia y con la Edad Media, o a lo mejor se te va a presentar, como dices, Platón, con el pensamiento griego y era el iluminado de Grecia. Perdón si creo que nos van a crucificar mucho, ¿verdad? Con tanto pensador que estamos bajando del pedestal, pero Sí. este, por ejemplo, Platón y con todas estas ideas, pero cuando descubrimos a la persona, en este sentido, por ejemplo, a Platón y descubrimos a la persona, también vemos algo que lo que estábamos comentando, que todo es fruto de algo, así como el pensamiento o la filosofía contemporánea, de una u otra manera, le gusta Descartes o no le gusta Descartes, emana de la Edad Media y emana de todo esto. También Platón, pues Platón no descubrió el hilo negro, obviamente le da una reinterpretación y aporta cosas nuevas, pero siempre en base a algo. Entonces, en ese sentido, creo que el tener esa apertura a, ok, veo algo, se me es atractivo, me es interesante, pero me adentro y realmente me intereso por lo que es, porque vas a descubrir, como dices, la verdadero motivo y más que el motivo, vas a realmente aprender o conocer, realmente descubrir lo que es, porque ya se queda en esas banalidades, ¿no? De que una atracción o realmente te enamoras del saber o te enamoras de las cosas. Uh-huh. Bueno, algo que también de este pensamiento, ya si quieres para ir cerrando un poquito, como decíamos al principio, siempre se dice que el pensamiento medieval o el pensamiento de los pensadores medievales es anticuado, es desfasado,
porque pues está pensado, está enfocado a Dios, porque pues son magos o místicos o andan en esas ideas como que la tierra es plana y Dios es todo y la Biblia da todas estas órdenes. Pero platicábamos algo muy bien, me recordé mucho cuando estaba preparando el programa, porque hablamos el episodio pasado sobre los contextos y que obviamente no vas a entender o no vas a querer engranar, no vas a sacar a Agustín de la Edad Media y lo vas a meter aquí y lo vas a tratar de... y que todo lo que dijo Agustín tiene que cuadrar con el pensamiento de ahora. Porque una, para empezar, pues han pasado muchos siglos, han pasado muchas cosas, se han descubierto muchas cosas. Y otra, obviamente somos hijos del tiempo. Y nosotros, independientemente, pensamos, concebimos, y el mundo es diferente a lo que era para Agustín, lo que era para Tomás, lo que era para otros grandes. Eh, ¿Qué tan fácil o qué tan difícil pudiera ser para, para ti, por ejemplo, contextualizar esas ideas? Porque si a veces es complejo porque no se lees, e incluso pasa con ellos y pasa con cualquiera, ¿no? Lees a algún pensador, no sé, lees a Kant y quieres que lo que dijo Kant sea aplicable ayer, hoy y siempre, Ujú. o algo no. Cuando a lo mejor sí hay una cierta reminiscencia de ese pensamiento, pero obviamente se tiene que ir como renovando, porque obviamente el pensamiento humano se renueva, nosotros nos renovamos. Entonces, ¿cómo poder contextualizar las palabras que dijo alguien hace tanto tiempo para no, quizá no defenderlo, pero sí entenderlo y comprenderlo de acuerdo a lo que quiso decir cuando lo quiso decir? Sí. Esto que tú mencionas de los contextos, sí es como habíamos platicado también la vez pasada, ¿no? Súper importante, porque aquí también entramos en un problema, ¿no? Que discuten muchísimo, que es el hecho de separar a un filósofo o un pensador de su vida, ¿no? O sea, su obra de su vida. Y yo creo que, por ejemplo, aquí en la Edad Media es algo que podemos ver de manera más clara, ¿no? El por qué es importante contextualizar, porque como tú dices, si nosotros ahorita metemos a Santo Tomás en una discusión de ahorita, ¿no? En una discusión actual sobre bioética, ¿no? O a Platón en una discusión sobre bioética, pues no va a encajar demasiado, ¿no? Entonces, creo yo que sí es muy importante, ¿no? Se me viene a la cabeza mucho el ejemplo de Nietzsche, ¿no? Hay muchas personas que leen a Nietzsche, pero en realidad como que no saben todo el contexto de su vida. Y si supieran todo el contexto de su vida, sabrían por qué escribía lo que escribía o cómo escribía lo que escribía, ¿no? Pues Nietzsche pasó muchísimo tiempo enfermo y habla muchísimo de eso en su obra, ¿no? Quizá de forma distinta, ¿no? Habla como de nuevos nacimientos, ¿no? De de sí, como una etapa de curación, de sanación, y pues eso tú lo lees separado de su vida y no lo entiendes. Quizá lo entiendes a qué se refiere, pero lo entiendes más cuando te vas al contexto de su vida. Pues lo mismo pasa con los pensadores de la Edad Media, ¿no? Lo mismo pasa con San Agustín, lo mismo pasa con Santo Tomás, ¿no? Que básicamente, pues no, las ideas que él tenía no concordaban con las de su familia y entonces lo encerraron en una torre y no podía salir. Entonces, también bueno, su pensamiento, ¿no? Pues que también muchos han dicho que leyéndolo ya de manera posterior, ¿no? Es un filósofo. Y eso también nos demuestra la riqueza de su pensamiento, ¿no? Pero al final es muy importante ver el contexto en el que vive, porque siempre el pensamiento que se produce en una determinada época es una reacción a ella, ¿no? Y en el caso de Santo Tomás, pues no fue diferente, ¿no? Y en el caso de San Anselmo tampoco, o de San Agustín, ¿no? Entonces, pues es muy importante como revisar esa época en la que vivió, porque sobre todo los filósofos o los teólogos son reaccionarios, ¿no? No son personas que acoplan su forma de pensar de acuerdo a lo que había en su entorno, sino más bien es esto que está aquí afuera no me resuena a mí, entonces ¿cómo voy a reaccionar ante esa realidad en la que yo no me siento parte de, ¿no? Y si tú estudias ese contexto y cómo se ajustaba ese pensamiento a eso, lo puedes entender de una mejor manera. No, y todos somos reaccionarios al final del día, todos, que no vamos a ser fruto de lo que nos sucede, vamos a flotar por lo que sucede en ese momento concreto. Y como decíamos, ¿no? Del tweet, la vez pasada, si Sí, agarras el tweet de hace 10 años de alguien,
que a lo mejor ahorita es la seriedad andando y da cátedras en Cambridge, y lo es de hace 10 años, pues vas a decir, oye, ¿qué pasó? Pero realmente tienes que contextualizarlo a lo que vivía en esa situación. Lo que comentas de Nietzsche, me puse a imaginar que cuando lo lees fuera de contexto, pues a lo mejor hasta dices que es creyente, ¿no? Sí, Que le estaba hablando Dios y le estaba iluminando para el nuevo renacer, o quería fundar una nueva religión ahí. Y hablando de un poquito de los autores, algo que nos caracteriza a Filosofía en la Red precisamente es eso. Queremos siempre contextualizar a los autores y que lo conozcan. Una de esa manera, y creo que quizá una de las maneras más sencillas, menos filosóficas, pero más reales, es la música. Y se va a ir a comercial porque es comercial, pero bueno, pueden buscarnos en Spotify y tenemos ahí playlists de autores. En estas playlists, cada autor sube su música favorita, sus canciones preferidas. ¿Con qué intención? Precisamente con la que los conozcan. Ahí van a entrar, por ejemplo, a la lista de Aranza y van a ver lo que escucha Aranza de verdad, lo que es Aranza en sí. Y la pueden conocer y entonces, ahora sí, cuando se metan a leer un artículo de ella, pues pueden empatar un poquito, pueden comprender de cierta manera, porque la música al final del día es un lenguaje universal, pueden conocer qué es lo que le llama, qué es lo que le apasiona, qué es lo que realmente siente y pues, experimenta. Ari, ya como modo de conclusión, ¿qué te gustaría decir? pues yo creo que independientemente de la Edad Media, creo que es importante siempre resaltar que pues todas las épocas son importantes, ¿no? Y que se pueden ir más a profundidad, ¿no? Que no siempre son las apariencias, ¿no? Recordemos que pues la historia está llena de prejuicios, entonces pues en este caso no es la excepción, ¿no? Con esta y con ninguna época. Entonces, pues yo resaltaría eso, ¿no? Que antes de juzgar a un filósofo, a un pensador, a un teólogo, a una época, que realmente nos metamos a ver lo que estamos diciendo y sacar nuestras propias conclusiones, ¿no? Porque al final, si nosotros omitimos una era o si nosotros omitimos a un pensador, también hay que tomar en cuenta que estamos omitiendo ese conocimiento que podemos obtener de él. Y creo que pues eso sería un grave error. Sin duda, creo que es la conclusión que podemos llegar, ¿no? Que los contextos son importantes y creo que otra cosa que también podemos rescatar y creo que lo que llegamos a conclusión es eh, la Edad Media y todas las edades no son algo como para olvidar, hay que recordar dentro de ese contexto, dentro de esa distinción de tanto por qué lo hicieron como por qué no lo hicieron, qué es bueno, qué no es bueno, qué es aplicable o qué no, pero al final retomarlo para avanzar, tanto por no repetirlo como porque nos quede como un legado, como dijiste tú. Bueno, antes de terminar también, antes ya de concluir, les decimos también a todos ustedes que hoy implementamos algo nuevo, que es todos los suscriptores, todos los miembros de nuestro newsletter quincenal van a poder acceder a este video inmediatamente casi cuando salga. Nosotros solemos grabar estos programas los días miércoles y salen el martes de la siguiente semana, editados y mejorados y photoshopeados por Ari. Pero si nos quieren conocer realmente como somos, haciendo bloopers, haciendo loqueras antes, durante y después, y que no van a pasar por corte, sino que directamente se graba en Zoom, lo subimos a Dropbox, que es un almacenamiento que tenemos aquí como Filosofía en la Red. Los enlaces se los mandamos directamente, corredito, para que ustedes pues, puedan escuchar, vernos e incluso divertirse un poquito antes con nosotros. Y que por solo $5 al mes pueden hacerse miembros de las newsletters. Abajito va a aparecer el link para suscribirse. Ahí cada semana les vamos a estar mandando el link para que puedan ver en exclusiva, no solo el video antes de que salga publicado, sino el video tal cual lo hemos grabado. Ari, igual comentar redes, no sé, algo que quieras publicitar de Filosofía en la Red. Y bueno, muchas gracias por escucharnos. Y bueno, saben que nos pueden encontrar en nuestras redes. Estamos en Instagram como @filosofía en la red, en Twitter como @filosofía en red, en Facebook como blog Filosofía en la Red. Y bueno, no se olviden de seguirnos en el blog para que puedan entrar ahí y revisar todos los artículos de los autores, que les vamos a poner igual todos los links aquí abajo, pero nos pueden encontrar en www.filosofiaenlared.com.
Y igual los invitamos, ¿no? Al newsletter para que se suscriban y pues van a tener ahí como muchos contenidos exclusivos, entonces esperamos que también se animen a encontrarnos por ahí. Y que se diviertan un poquito con nuestros bloopers cuando los subamos a la zona VIP del newsletter exclusivo. Y Ari, ya antes de concluir, ¿qué te parece? Como ves, estamos en esta guerra constante siempre, o no esta guerra, esta afición constante de que subimos una foto a Instagram, subimos una publicación en Facebook, eh, publicamos un tweet y siempre estamos contando cuánto alcance tuvo, cuántos likes tuvo, cuántas personas lo vieron. ¿Qué te parece si hablamos un poquito desde la perspectiva un poquito filosófica y un poquito mundana también, de esa obsesión o esa adicción que tenemos a los likes y a esa vida ya no conectada, sino esa vida quizá de aceptación virtual? ¿Qué te parece? Sí, está genial porque es un tema que todos vivimos, ¿no? De cerca, no es algo que sea desconocido, ¿no? Sino que todos lo vivimos todos los días, literalmente. Entonces, creo que hablar de esto que nos pasa a todos está súper bien y creo que podemos sacar muchísimo de ahí. Y por cierto, denle like, suscríbanse y síganos en nuestras redes sociales. Un poquito Súper ahí bien. haciendo la diversión un poquito con esto. Y pues muchas gracias por acompañarnos una semana más en Letras Habladas. Esperemos que hayan sido de tu total satisfacción, que les guste, que nos comenten lo que piensan, que nos sugieran temas también, porque bueno, ahorita se nos ocurren a Ari o a mí, pero igual si ustedes tienen ideas, comentarios o propuestas de temas, nos los pueden mandar directamente en la caja de comentarios y así nosotros, bueno, podemos prepararles un programa un poquito más ad hoc a sus gustos, a sus intereses. Y no olviden que nos pueden escuchar y ver todos los martes en YouTube y en Spotify y en Apple Music. Ari, muchísimas gracias y bueno, estamos en contacto y nos vemos la siguiente semana. Gracias.